Alex Márquez se exhibe con una victoria milimétrica sobre Acosta en la sprint de Barcelona. Alex Márquez sacó las pistolas en la sprint del GP de Cataluña para superar a un luchador Pedro Acosta, al que superó por solo 41 milésimas en un final apretadísimo. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Dijan Antonio acabó tercero y Jorge Martín se fue al suelo otra vez. Ganador el pasado año en el Gran Premio de Cataluña, sois más de Alex Márquez demostró otra vez que el circuito de Barcelona es una pista que se le da bien, suscríbete en la para que que es YouTube capaz te de avise luchar por cuando la suba victoria uno nuevo pese y a no que, perderte sobre ningún el papel, vídeo. no partía como claro favorito para conseguirlo. Este sábado todas las miradas estaban puestas sobre el poleman Pedro Acosta, que está completando un fin de semana impecable y que había logrado la pole, manteniendo la primera posición en la salida. Pese a los ataques del propio Alex y de un sorprendente Johan Zarco, que sacó la cabeza por delante, Acosta mantuvo sus opciones de victoria hasta que, a media carrera, se vio superado por el menor de los Márquez, y de paso, por un Raúl Fernández que se ha mostrado muy activo este fin de semana. En la parte final de la carrera, sin embargo, Acosta volvió al ataque y alcanzó a Alex hasta pegarse a su rueda trasera. Pero el de Gresini supo gestionar la última vuelta con gran solvencia, logrando tapar todos los huecos y cruzar la meta con 0.041 segundos de ventaja. Fabio Dijan Antonio, en remontada, llegó hasta el tercer puesto del podio. Incluso si llega a durar unas vueltas más la carrera, hubiera tenido su oportunidad en la carrera. Al final, Fernández acabó cuarto como primera Aprilia, por delante de Zarco y de un Pecco Bagnaia que no pasó de la Q1 y terminó sexto. Los puntos los completaron Franco Morbidelli, Ai Ogura, que terminó octavo saliendo 18 en parrilla, y un Marco Bezzecchi que no tuvo velocidad este sábado y que al final se llevó un punto noveno gracias a un adelantamiento a última hora sobre Nea Bastianini, que no pudo contener al líder del campeonato, que ahora lo es con 2 puntos sobre Jorge Martín. Cuarta caída de Martín en Montmeló. Como era de esperar por las condiciones siempre delicadas del asfalto en Barcelona, la carrera fue accidentada, con un primer toque nada más tomar la salida, en la segunda curva, donde Dijan Antonio tocó levemente a Brad Binder, que se cayó y arrastró a Joan Mir, sumando el de Honda la octava caída de la temporada, enésima en sesión de puntos. También en la misma maniobra Morbidelli, segundo en parrilla, se tuvo que abrir para no irse al suelo, perdiendo muchos metros antes de volver a pista. Pero la caída más dolorosa fue la de Martín. El de Aprilia salía muy atrás noveno en parrilla, pero logró escalar hasta la cuarta plaza, antes de que Raúl Fernández le devolviera el adelantamiento, y en la misma maniobra, se colcara Dijan Antonio para relegar al número 89 a la sexta posición, todo ello antes de la tercera vuelta, en la que Martín apretó para recuperar plaza y se fue al suelo en la penúltima curva, justo cuando circulaba quinto y era líder del Mundial Virtual, ya que en ese momento Bezzecchi era séptimo. La de Martín era la cuarta caída del fin de semana, tras irse al suelo en el FP1 y la práctica del viernes, y la Q1 del sábado por la mañana. El que tampoco pudo acabar la carrera fue Maverick Viñales, que reaparecía tras varias semanas de baja por su lesión en el hombro, con problemas técnicos en el cambio de su KTM del Test 3. Alex Márquez le gana el duelo a Pedro Acosta. Alex Márquez se ha impuesto en la Sprint Race de MotoGP en Cataluña, por delante de Pedro Acosta y Fabio Dijan Antonio, en una carrera desastrosa para Aprilia. Alex Márquez se ha hecho con la victoria en la Sprint Race de MotoGP hoy en Cataluña. Junto a él, ha subido al podio un Pedro Acosta que, pese a su empuje a final de carrera, no ha podido con el piloto de Gresini. Completa el podio un Fabio Dijan Antonio que ha ido de menos a más durante toda la carrera. Marco Bezzecchi ha podido salvar un punto en una carrera desastrosa para los pilotos oficiales de Aprilia. Pedro Acosta partía desde la pole en esta Sprint Race en Cataluña, acompañado en primera fila por Franco Morbidelli, que tuvo que pasar por la Q1 y Alex Márquez. En cambio, las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín, primero y segundo en el campeonato, se han visto en problemas en la clasificación y han tomado la salida en posiciones algo más retrasadas. Martín salía desde la novena plaza y Bezzecchi, desde la 12ª. Tras apagarse el semáforo, Pedro Acosta y Alex Márquez han peleado por llegar primeros a la primera curva. Ha sido Acosta quien ha mantenido la posición. Johan Zarco se ha unido pronto a esta pelea y se ha situado en segunda posición. Mientras tanto, en la parte trasera del grupo, Brad Binder y Joan Mir se iban al suelo tras un toque de Binder con Dijan Antonio. Tras el primer paso por meta, Acosta se mantenía al frente del grupo, con Zarco y Alex Márquez a su zaga. Morbidelli, por su parte, ha caído hasta la séptima posición en esta primera vuelta.
Jorge Martín ha ido recuperando posiciones en este primer giro. Tras el primer paso por meta, se ha enzarzado con Raúl Fernández en una pelea por la quinta posición. También Fabio Di Giannantonio se ha visto envuelto en esta lucha, al ser adelantado por Fernández. Por delante, Alex Márquez se echaba encima de Acosta y trataba de arrebatarle la primera posición. En estos primeros giros, ninguno de los pilotos de cabeza han conseguido destacarse especialmente, rodando en un grupo de 5 pilotos bastante compacto. En la tercera vuelta, Jorge Martín se ha ido al suelo. Cuando rodaba en quinta posición, el madrileño se ha ido al suelo, su cuarta caída del fin de semana. En el siguiente paso por meta, Alex Márquez ha conseguido superar a Acosta y se ha situado al frente de la carrera, mientras que Raúl Fernández hacía lo propio con Zarco. Además, llegaba el primer aviso de track limit para Márquez. Casi llegando al ecuador de la Sprint Race de MotoGP en Cataluña, los 3 primeros clasificados se habían distanciado un poco del cuarto y quinto en carrera. Raúl Fernández ha superado a Acosta, que ha caído hasta la tercera posición. Todos estos movimientos los ha aprovechado Márquez para abrir un pequeño hueco entre él y sus perseguidores. Mientras Alex Márquez se distanciaba cada vez más del resto, Fabio Di Giannantonio se iba acercando a Fernández y Acosta. Así, Zarco ha llegado a rodar en tierra de nadie en quinta posición, con más de un segundo de distancia entre el piloto de delante y su inmediato perseguidor, Marco Bezzecchi. En los últimos giros, Acosta ha adelantado a Fernández. Esta pelea le ha venido bien a Márquez, que ha aumentado su ventaja a más de medio segundo. Tras superar a Fernández, Acosta ha conseguido imponer algo de distancia tanto con el piloto de Trackhouse como con Di Giannantonio, que se acercaba peligrosamente. La pelea, en estos giros, se ha centrado en ambos pilotos, mientras que Acosta se iba acercando poco a poco a Márquez. En una vuelta, ha conseguido rebajar 2 décimas entre ellos, a falta de 2 vueltas para el final. Di Giannantonio ha conseguido adelantar a Fernández y encara la última vuelta en tercera posición. Acosta también ha conseguido echarse encima de Márquez. La pelea entre ellos iba a estar al rojo vivo hasta el final. Y, para sumar más tensión, Di Giannantonio también estaba muy cerca de ellos. Finalmente, Acosta no ha podido superar a Márquez, aunque ambos han cruzado la meta apenas separados. Di Giannantonio ha terminado en tercera posición, mientras que Raúl Fernández ha sido cuarto. Marco Bezzecchi, líder del campeonato, ha conseguido salvar un punto en una carrera complicada para él. Pedro Acosta se llevó la clasificación del GP de Cataluña por delante de Alex Márquez y Franco Morbidelli. El de KTM saldrá por segunda vez abriendo la parrilla, lo que no hacía desde Japón 2024. Los que tuvieron una Q2 para olvidar fueron los 2 primeros de la general, los oficiales de Aprilia. Martín se clasificó noveno y Bezzecchi lo hizo 12º. El español sufrió su tercera caída del fin de semana en el libre de la mañana. En la carrera al sprint Pedro Acosta salió bien, contuvo lo que pudo a Alex Márquez hasta que el de Gresini se puso en cabeza para no abandonarla hasta la línea de meta. El de KTM hizo la goma, llegó a caer hasta la tercera plaza y peligró su podio. Pero en un arreón final volvió al segundo y atacó hasta la última curva al menor de los Márquez. La brutal pelea entre Alex Márquez y Pedro Acosta en la sprint de Montmeló. El ilerdense se terminó llevando la victoria ante un Pedro que salió desde la pole. El murciano llegó a estar tercero pero remontó hasta llegar a la última vuelta muy cerca de Alex. El de Gresini aguantó el tipo. Alex Márquez está volviendo a recuperar muy buenas sensaciones. El ilerdense se ha llevado al victoria en la carrera al sprint de Montmeló después de superar a un Pedro Acosta que le ha apretado hasta el final. El murciano salía desde la primera plaza pero Alex le arrebató el liderato en las primeras vueltas. Raúl Fernández adelantó a Acosta para relegarle al tercer puesto pero el de KTM se recompuso de maravilla no solo para recuperar esa segunda plaza sino también para llegar a la última vuelta pisándole los talones a Márquez. Alex aguantó la presión de Pedro en una carrera en la que el de Gresini mostró todo su poderío. Es el gran candidato a llevarse la victoria este domingo. La gran sorpresa, y a la vez decepción, han sido las Aprilia. Jorge Martín ha sufrido su cuarta caída del fin de semana en un gran premio que está siendo para olvidar. El madrileño salió desde la 9ª plaza, remontó hasta la 6ª pero en ese momento se fue al suelo. Por fortuna y en principio, sin consecuencias físicas. Marco Bezzecchi se vio también sorprendentemente superado.
Cruzó la línea de meta en 9º lugar y todo apunta a que durante la jornada del domingo no será tan potente como lo lleva siendo toda la temporada. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.